Saludo cordial, soy José Humanes y en este video vamos a trabajar dos casos de factorización. El primero es el caso de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este caso lo vamos a trabajar mediante un ejercicio. Aquí tenemos este trinomio y primero debemos observar si este trinomio es correspondiente a este caso, ¿cierto? Aquí vemos que este caso nos dice que la estructura del trinomio debe ser una variable al cuadrado, en su segundo término debe estar esa misma variable y su tercer término debe ser un término independiente sin ninguna variable que lo acompañe. Ahora observamos, aquí está n al cuadrado, que es una variable, ¿sí? El segundo término que tiene la misma variable pero con exponente 1 como lo indica aquí, y el tercer término que es una constante, un término independiente. Entonces vemos que este trinomio sí corresponde a este caso. Ahora la pregunta es, ¿cómo factorizamos este tipo de trinomios? Bueno, primero debemos tener en cuenta este número de aquí, el término independiente, que en este caso es el 12. Ahora debemos hallar dos números que multiplicados den 12 y que sumados o restados me den menos 8. Entonces, ¿cuáles serían esos dos números? Una opción podrían ser 2 y 6, ¿cierto? 2 por 6 es 12. Pero al sumarlos no nos da menos 8, nos da 8 pero con signo positivo. Y necesitamos el 8 con signo negativo. Pero lo que sí podemos hacer es tomar esos dos números con signo negativo cada uno. Es decir, tener la opción de menos 6 y menos 2. Menos por menos da más, que es el signo que necesitamos en este caso en cuanto a la multiplicación. Y 6 por 2 nos da 12. Y al sumarlos, al sumar menos 6 menos 2, nos daría menos 8. Entonces esos son los dos números, ya los hemos hallado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos números? Vamos a colocarle la variable n a cada uno de ellos. Me explico. Al menos 2 le vamos a colocar la variable n multiplicándolo. Y al menos 6 igualmente. Esto con el fin de, como ya sabemos que menos 2 y menos 6 nos da menos 8, entonces menos 2n menos 6n nos daría menos 8n. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es buscar estos dos números para reemplazar este menos 8n como la suma de esos dos números. Y nos resulta así, menos 2n menos 6n. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a aplicar el caso de factor común por agrupación. Entonces vamos a comenzar agrupando los dos primeros términos. Los colocamos dentro del primer paréntesis, n al cuadrado menos 2n. Luego fuera del paréntesis colocamos el signo del primer término del segundo grupo que vamos a formar, que sería este signo menos que está aquí. Entonces, como tenemos un signo menos fuera de un paréntesis, porque acá vamos a colocar esto entre paréntesis, debemos tener mucho cuidado, porque este signo menos va a modificar los signos de los términos anteriores. Menos 6 entra al paréntesis con signo positivo, porque como está este menos aquí, al cambiar el signo queda positivo. Y 12, como está positivo, entra aquí con signo negativo. Bueno, continuamos a sacar factor común en cada grupo. Comenzamos con el primero, aquí hay factor común n. Entonces colocamos n con su menor exponente y dentro del paréntesis colocamos los términos resultantes al extraer n en cada uno de ellos. Es decir, aquí cuando sacamos una n de este n al cuadrado nos quedaría n, ¿cierto? Porque n por n es n al cuadrado. Colocamos el signo menos, al sacar n de este término, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2, porque 2 por n es 2n. Ahora sacamos factor común en el siguiente grupo. Aquí este grupo tendría factor común 6, porque de pronto no se ve tan claro, pero sabemos que este 12 lo podemos expresar como 6 por 2.
entonces quiere decir que este 12 tiene 6 dentro de él, ¿cierto? Porque sería 6 por 2, 12. Entonces sacamos factor común 6, dejamos este signo tal y cual como está. Y al extraer 6 de este n, nos quedaría n, ¿cierto? 6 por n da 6n. Colocamos el signo menos. Y aquí al extraer el 6 del 12, entonces nos quedaría el 2, ¿cierto? Porque 6 por 2 es 12. Habiendo finalizado este proceso, nos damos cuenta que hay un nuevo factor común, que sería lo que está en paréntesis, sería n-2. Ahora sacamos factor común en relación con eso y nos queda que n-2 multiplicado por, al sacar factor común aquí n-2 nos queda esta n. Colocamos el signo menos y al sacar factor común n-2 nos queda el 6 y hemos finalizado. Entonces ya logramos factorizar este trinomio y nos resultó n-2 multiplicado por n-6. Si queremos verificar que nuestro resultado es correcto, multiplicamos estos dos factores aplicando la propiedad distributiva y nos debe dar este trinomio. Ahora, el segundo caso de factorización que vamos a ver es el de trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y vamos a verlo también por un ejemplo. Esta factorización la vamos a llevar a cabo usando un método muy parecido a como hicimos la factorización del caso anterior. Y lo voy a explicar a continuación. Entonces, primero identificamos si este trinomio cumple con las características de este caso de trinomio. Entonces aquí observamos que x al cuadrado está acompañada por un a, que sería un número, representaría un número. Y aquí vemos que x al cuadrado está acompañado de un 3. El segundo término tiene la misma variable del primero, pero con un exponente 1. Entonces observamos que efectivamente así es en este trinomio. El tercer término es un término independiente y observamos que efectivamente el tercer término de este trinomio es un término independiente que sería menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es a multiplicar el número que acompaña a x al cuadrado por el término independiente. Entonces al multiplicar 3 por menos 2 nos daría menos 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de haber encontrado ese menos 6? Vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 6 y que restados o sumados den menos 5. Para que esos dos números al multiplicarlos me den un número negativo, en este caso menos 6, uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. Entonces, ¿cuáles serían esos dos números? Esos dos números serían menos 6 y 1. Menos 6 por 1 nos daría menos 6. Y menos 6 más 1, como tiene el signo contrario, se restan y se coloca el resultado con el signo de mayor, nos daría menos 6 más 1, menos 5. Y es lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos números? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el trinomio del caso anterior. Vamos a convertir este menos 5x en la suma de esos dos números que encontramos. Entonces tenemos a menos 6 y a 1, y como hicimos anteriormente les colocamos la variable multiplicándolos y lo sumamos de forma que esa suma nos dé menos 5x. Entonces aquí tenemos más x, daría el 1 multiplicando la x, sino que no se coloca, sería más x menos 6x. ¿Cuánto daría esto? Menos 5x. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, aplicamos factor común por agrupación. Entonces agrupamos los primeros dos términos en el paréntesis, 3x al cuadrado más x, colocamos este signo menos aquí y al igual que en el caso anterior debemos tener mucho cuidado con los signos de los términos dentro del paréntesis. Como está este signo menos afuera, entonces adentro del paréntesis cambian los signos de estos dos términos. Aquí como está menos 6x negativo,
cambia a positivo, y como está menos 2 aquí, cambia a positivo también, y nos quedaría más 2. Sacamos factor común, comenzamos con el primer grupo, y al sacar factor común, tendríamos que el factor común es x, ¿cierto? Sacamos al x con su menor exponente, que sería 1, y dentro del paréntesis colocamos lo que nos queda al extraer esa x de cada término. Entonces al sacar x aquí nos quedaría 3x. ¿Por qué? Porque x multiplicado por 3x nos daría 3x al cuadrado. Colocamos el signo positivo. Al sacar esta x acá nos quedaría un 1, ¿cierto? X por 1 nos da x. Colocamos este signo menos y sacamos factor común en el segundo grupo. Aquí tendríamos factor común 2. ¿Por qué? Porque 6 también se podría expresar como 2 por 3. Entonces si vemos, aquí está el 2 dentro del 6. Por eso sacamos factor común 2. Ahora al sacar factor común 2, al sacar el 2 de aquí de este primer término nos quedaría 3x. Porque 2 por 3 es 6 y 6 por x nos da 6x. Al sacar el 2 de aquí, entonces nos quedaría un 1. Colocamos el signo más que corresponde aquí y colocamos el 1. 2 por 1 nos da 2. Entonces hemos aplicado factor común por agrupación. Ahora nos damos cuenta que el nuevo factor común es lo que está en paréntesis, que sería 3x más 1. Aplicamos factor común sobre eso y nos quedaría que 3x más 1 lo colocamos aquí. Al extraer ese 3x más 1 de cada término, en el primer término nos quedaría x. Lo colocamos aquí, colocamos el signo menos y en el segundo término nos quedaría el 2. Hemos finalizado y hemos factorizado este trinomio. Y si queremos verificar que esta factorización o este resultado que nos dio está correcto, simplemente multiplicamos estos dos factores aplicándole la propia distributiva y nos debe resultar este trinomio.